Hola a todos, bendiciones, muy buenos días, espero se encuentren bien. Eh, es un gusto darles un abrazo desde acá y decirles que estamos prestos para poder iniciar y retomar nuestras clases virtuales. Bienvenidos, Exploradores Pi. Hoy vamos a hablar de Nehemías. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a poner en manos de Dios esta reunión. Señor y Padre Celestial, en esta hora te damos muchas gracias por este tiempo que nos permites tener, por poder alabar y bendecir tu nombre, por podernos glorificar en ti, Señor. Gracias, Padre Santo, porque tu palabra es vida en nuestras vidas, Señor. Y hoy más que nunca yo declaro, Señor Jesucristo, que tú estás con cada uno de nosotros. Que seas tú, Espíritu Santo de Dios, descendiendo desde lo alto para darnos la sabiduría y el conocimiento de tu palabra. Este libro de Nehemías ha hablado a nuestros corazones, nos ha permitido afianzar más nuestro liderazgo y decidir tomar una determinación, si servirte a ti íntegramente o tibios, como veníamos haciéndolo. Por eso hoy, Padre de la Gloria, en tus manos cada uno de los niños que se encuentra enfermo, cada uno de los niños que se encuentra en su casa, Señor, para que tú les bendigas, para que tú les des tu gozo, tu paz, y que seas proveyendo en sus hogares, Padre de la Gloria. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos y te decimos, Señor, dispuestos estamos para alabar y bendecir tu nombre, para glorificarte, Señor. Amén y amén. Bueno, muy bien, bendecidos todos. Teníamos una actividad inicial eh, que es el que más rápido libros de la Biblia encuentre en sus Biblias. Así es de que traigamos nuestras Biblias y vamos a empezar a buscar diferentes libros en nuestra Biblia. El primero que haga 5 puntos será nuestro ganador y tendrá una estrella. Muy bien. Ahora vamos ya a entrar en materia y vamos a ver Nehemías capítulo 5 desde el versículo 1 en adelante. Nehemías, habíamos dicho, ¿cierto? Ya habíamos hablado de tiempo atrás de Nehemías, el capítulo 1, el capítulo 2 y 3 y el capítulo 4. Aquí vemos que Nehemías tiene un significado, así como el nombre de cada uno de nosotros tiene un significado, lo mismo lo tiene Nehemías. Y se llama Nehemías significa consolado por Jehová. Porque Nehemías se había entristecido mucho porque el pueblo de Israel estaba esclavizado, estaba sufriendo en una ciudad que había sido destruida. Y cada uno de los capítulos que tiene Nehemías nos muestra cómo él decidió orar y ayunar para servirle a su pueblo. Vamos a ver un video antes de entrar en materia y yo los invito a que con calma lo veamos y ya lo vamos a poner. Permítame un segundito. Mira. ¿No lo tienes ahí? Bueno, mientras que nos lo acomodan ahí, vamos entonces a... ¿No lo tienes ahí? ¿Hacer?
Bueno, muy bien, entonces vamos a ver nuestro video. Es un video que nos habla de la vida de Nehemías. Me van aquí a compartir pantalla para que yo pueda abrir el video. Lo teníamos acá. Vamos a ver, parece que ya nos compartieron pantalla. Y Shalom, amiguitos. Shalom, Patriarca Abraham. En la clase del día de hoy estudiaremos el libro de Nehemías. En hebreo se dice Nehemías y se escribe con las letras Nun, Het, Mem, Yud, He, Nehemías. Nehemías significa consuelo del Eterno. Este libro contiene 13 capítulos y se cree que lo escribió él mismo. Nehemías fue un hombre posiblemente de la tribu de Yehudá, de los hombres que regresaron del exilio en la época de Ezra. El libro nos relata los últimos acontecimientos del regreso del exilio. Estos fueron el regreso de un remanente más y la construcción de las murallas de la ciudad de Jerusalén, así como el compromiso de estudiar la Torá todo el tiempo. En el primer capítulo, Nehemías está relatando las condiciones de los israelitas en Jerusalén. Habían dejado la obra de construcción de la ciudad y los muros de Jerusalén. Nehemías ora con todo su corazón para pedir que esto cambie. Él desea con todas sus fuerzas ser parte de la construcción de su ciudad. Cuando él ora, recuerda una promesa que el Padre Eterno había hecho a Israel, y esta era que, si el pueblo de Israel se arrepentía de su maldad que había hecho y buscaran otra vez al Padre Eterno, entonces él los perdonaría y los traería de regreso a su tierra. Nehemías sabía que su castigo sería que fueran llevados a todas las naciones de la tierra, y así fue. Recordemos que Israel, las 10 tribus del norte, fueron llevadas por los asirios, y Yehudá, el reino del sur, fue llevado a Babilonia. Todos a la vez se perdieron entre las naciones de aquella época, pero cuando se arrepintieron, el Padre Eterno los perdonó y usó al rey Ciro para enviar una orden a todas las naciones para que los israelitas regresaran. Así fue como se dio el regreso del exilio de todas las naciones, aunque solo regresó un remanente de las tribus. El profeta Irmiyahu había profetizado que este retorno sería más grande que el de Egipto, porque regresarían de todas las naciones, y así ocurrió. Veamos la oración de Nehemías.
Pero acuérdate de la palabra que confiaste a Moshe tu siervo. Si me son infieles, yo los dispersaré entre las naciones. Pero si se arrepienten y guardan mis mandamientos cumpliéndolos, aunque hayan sido desterrados hasta lo más lejos de las tierras, yo los reuniré de esas naciones y los conduciré otra vez al lugar que he elegido para morada de mi nombre. Nehemías sabía que el Padre Eterno haría que Israel regresara. Esto fue lo que vio Nehemías y él también regresó. Nehemías fue ayudado por el rey persa Artajerjes, y así es como regresó y ayudó a la reconstrucción de los muros y la ciudad, que es lo que faltaba. Nehemías también ayuda a poner orden en la ciudad y motiva a todo el pueblo a trabajar en la obra del Padre Eterno, ya que había enemigos que no deseaban que la ciudad fuera reconstruida. Nehemías, entonces, un gran líder, fue que motivó a todo el pueblo a completar la obra del Eterno Poderoso. Nehemías relata también cómo Ezra inicia la enseñanza de la Torá en Sucot. Era un mandamiento que todo Israel estudiara y recordara la Torá, para así cumplirla, ya que esto es lo que el Padre Eterno deseaba de todos. Nehemías relata cómo el pueblo de Israel se comprometió y acordaron un pacto de obediencia en donde se comprometían a vivir en fidelidad. Nehemías también relata cómo los ministros levitas pusieron por obra todo lo que ellos tenían que hacer según la Torá. Nehemías también lleva a cabo algunos cambios en Jerusalén que eran necesarios. Por ejemplo, tiene que quitar del ministerio a personas que no eran levitas y se habían mezclado. Volvió a traer los utensilios para el templo. Ordenó que los levitas fueran sustentados, ya que ellos servían trabajando en el Bet Hamikdash. También dio órdenes para que en el día de reposo, en el Shabbat, no se hiciera más comercio, ya que en Jerusalén muchos salían a hacer ventas y comprar, y eso no debían hacerlo. Además de esto, ordenó que no hubiera mujeres extranjeras que tuvieran ídolos. Nehemías sabía que el gran rey Shlomo había pecado por causa de las esposas extranjeras que tenían ídolos. Por eso Nehemías ordenó que no hubiera idolatría. Nehemías ordenó todo lo que habría de ordenarse, y la ciudad de Jerusalén volvió a tener gozo, alegría y armonía. Y así el Padre Eterno cumplió su promesa con la descendencia de David, al restaurar a la nación de Israel. Esto era importante porque muy pronto de entre el pueblo vendría el Mesías. El propósito de todo esto era que finalmente la promesa se cumpliera, la promesa de que entre la descendencia de David, dentro de la tribu de David, en la pequeña ciudad de Betlehem, nacería el Mesías de Israel. Así se cumplió todo lo prometido e Israel volvió a ser una nación otra vez y a tener un templo hasta la época de Yeshua. ¿Qué te ha parecido el libro de Nehemías? Veamos ahora lo que hace. Bueno, ¿cómo les pareció el video? Espero lo hayan disfrutado. Este video fue tomado, ahí como dice al iniciar el video, de cielo nuevo y tierra nueva. Bueno, vamos a hablar de Nehemías. Él fue un excelente líder. Y así Dios quiere que nosotros seamos también líderes, líderes llenos del poder y de la autoridad. Desde el principio, Dios pensó en Nehemías como ese líder, como veíamos en la anterior diapositiva, ¿cierto? Un líder siervo, donde él guía al pueblo, ¿cierto? Y en la anterior también diapositiva nos muestra cómo Nehemías era un líder y era a la vez siervo. ¿Por qué es importante esto? Es importante porque a veces los líderes nos olvidamos de ser siervos,
de saber que estamos ante una persona que debemos recibir la orden y la autoridad, estar sujetos. Y algo muy importante es que ahorita vamos a mirar la palabra de Dios, la vamos a escuchar lo que dice Nehemías 5. Y el versículo que vamos a memorizar el día de hoy es: acuérdate de mí para bien, Dios mío, y de todo lo que hice por este pueblo. Nehemías 5:19. Vamos a escuchar lo que dice la Biblia acerca de Nehemías capítulo 5. Voy a, por favor, entonces, los que tienen su Biblia, abran la de Nehemías 5 y los que no, la vamos a escuchar. Capítulo 5. Abolición de la usura. Entonces hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Había quien decía: nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas somos muchos. Por tanto, hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Y había quienes decían: hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. Y había quienes decían: hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras y viñas. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos, y he aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre, y algunas de nuestras hijas lo están ya, y no tenemos posibilidad de rescatarlas, porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. Y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Entonces lo medité y reprendí a los nobles y a los oficiales. Y les dije: ¿exigís interés cada uno a vuestros hermanos? Y convoqué contra ellos una gran asamblea. Y les dije: nosotros, según nuestras posibilidades, rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones. Y vosotros vendéis aún a vuestros hermanos y serán vendidos a nosotros. Y callaron, pues no tuvieron qué responder. Y dije: no es bueno lo que hacéis. No andaréis en el temor de nuestro Dios para no ser oprobio de las naciones enemigas nuestras. También yo y mis hermanos y mis criados les hemos prestado dinero y grano. Quitémosles ahora este gravamen. Os ruego que les devolváis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares y sus casas, y la centésima parte del dinero, del grano, del vino y del aceite que demandáis de ellos como interés. Y dijeron: lo devolveremos y nada les demandaremos. Haremos así como tú dices. Entonces convoqué a los sacerdotes y les hice jurar que harían conforme a esto. Además, sacudí mi vestido y dije: así sacuda Dios de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpliere esto, y así sea sacudido y vacío. Y respondió toda la congregación: amén. Y alabaron a Jehová, y el pueblo hizo conforme a esto. También desde el día que me mandó el rey que fuese gobernador de ellos en la tierra de Judá, desde el año 20 del rey Artajerjes hasta el año 32, 12 años, ni yo ni mis hermanos comimos el pan del gobernador. Pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí abrumaron al pueblo, y tomaron de ellos por el pan y por el vino más de 40 siclos de plata, y aún sus criados se enseñoreaban del pueblo.
pero yo no hice así a causa del temor de Dios. También en la obra de este muro restauré mi parte, y no compramos heredad, y todos mis criados juntos estaban allí en la obra. Además, 150 judíos y oficiales, y los que venían de las naciones que había alrededor de nosotros, estaban a mi mesa. Y lo que se preparaba para cada día era un buey y 6 ovejas escogidas. También eran preparadas para mí aves, y cada 10 días vino en toda abundancia. Y con todo esto nunca requerí el pan del gobernador, porque la servidumbre de este pueblo era grave. Acuérdate de mí para bien, Dios mío, y de todo lo que hice por este pueblo. Bueno, muy bien. ¿Cómo les pareció? Muy interesante, ¿cierto? Vamos a recordar un poquito atrás lo que Nehemías había hecho durante todos estos años. Primero que todo, Nehemías era un judío, ¿cierto? Y vivía en Jerusalén. Pero en el momento en que se invade, ¿cierto? Israel, Jerusalén, se destruyen todos los muros, el templo, todo esto. Unos son llevados, acuérdense, cautivos. Una parte del pueblo de Israel es llevada cautiva a Babilonia y la otra parte es llevada a Siria. Todo este proceso de esclavitud y todo esto hizo que crecieran nuevos líderes, entre esos Esdras y Nehemías. De Esdras hablamos, acuérdense, ya hace como un mes, 2 meses tal vez, y Esdras ayudó a Nehemías para que se lograra terminar de regresar, ya dejaran la cautividad y regresaran nuevamente a Jerusalén. Pero al entrar a Jerusalén encontraron que Jerusalén estaba completamente destruida y decidieron en el momento en que Esdras llegó, porque él fue el primero, él empezó a reconstruir el templo. Por eso nos habla de que los sacerdotes, los levitas, todos los utensilios del templo fueron restituidos al templo que reconstruyó Esdras en su momento. Pero Nehemías estaba muy angustiado porque los muros de Jerusalén habían quedado destruidos totalmente. Las puertas entraba el que quería y era peligroso. Y por eso él se entristeció mucho su corazón cuando supo esta noticia. En ese momento él era copero del rey. ¿Qué es ser copero? Ser copero es trabajar probando el vino para que el rey lo pudiera tomar. Entonces había una confianza única para que el rey Artajerjes en ese momento tomara su vino. Y siempre Nehemías se lo entregaba. De la misma forma, pero cuando Nehemías se enteró que el pueblo de Israel estaba tan mal, se entristeció en su corazón y lo vemos en Nehemías 1, 2 y 3 y capítulo 4, que es lo que ya habíamos visto. Él se arrodilló delante de la presencia de Dios y le pidió sabiduría. No solamente oró, sino que también ayunó. Cuando estamos en momentos difíciles, debemos orar y ayunar, porque la respuesta de Dios está ahí. Y de un momento a otro, él le llevó el vino, perdón, le llevó el vino al rey y el rey le dijo, ¿qué te pasa, Nehemías? Y él le contó por qué estaba entristecido su corazón. Cuando él le cuenta esto, el rey le dice que podía viajar a Jerusalén y organizarse para que construyeran los muros. Y es así como el rey Artajerjes empieza
a escribirle cartas a los diferentes reyes, gobernadores de todas las provincias que había en Susa, que era donde estaba Nehemías, hasta Jerusalén. Eran muchos pueblos y era peligroso viajar porque podían asaltarlo, quitarle todas sus pertenencias y hasta matarlo. Entonces el rey Artajerjes le da cartas a Nehemías para que en cada pueblo por donde él pasara le dieran alguna ayuda para reconstruir los muros. En una ciudad le dieron ladrillos, en otra ciudad le dieron madera para poder hacer las puertas, porque eran unas puertas muy gigantes. Y por todos los sitios donde él pasó, siempre estuvo protegido. Ahí vemos la bendición de Dios. Pero hay algo más. El rey Artajerjes le dijo a Nehemías que lo iba a nombrar gobernador de Jerusalén. Y así fue como él llegó y entró a Jerusalén. Y de un momento a otro, pues él llega a Jerusalén, da 3 vueltas por la ciudad, porque era una ciudad bastante grande también, y se entristece su corazón. Y nuevamente, ya verificando qué era lo que había sucedido, entonces Nehemías ora, ¿sí? Se arrodilla, se postra, para que él pueda tener la sabiduría de cómo guiar a las personas para reconstruir el muro, que era el objetivo que él tenía. Pasó así, él organizó por familias y cada familia se encargaba de una parte de los muros. Construyeron y reconstruyeron absolutamente todo y esto lo llamamos reedificación. Cuando reedificamos, quiere decir que vamos a mejorar lo que está caído. Así pasa en nuestras vidas. Tenemos que mejorar lo que está fallando en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro actuar. Reedifiquemos cada uno de nosotros, reedifiquémonos. Y es un proceso largo, porque imagínense los muros de una ciudad, eso es largo. Por eso, muchos de los árabes, muchos de los vecinos que estaban allí en Jerusalén empezaron a desanimar a los judíos, a decirles que ellos no tenían ni idea de cómo construir y que ellos tendrían que irse. Entonces, Dios le guía a Nehemías para que sigan armando su muro. Y como vemos en la gráfica, unos están trabajando, ¿cierto? Porque ellos no llaman por celular y necesito 8,000 ladrillos, por favor me los manda a tal dirección. No, en esa época no existían los ladrillos, ellos tenían que hacer una mezcla y hacerlos primero. Y eso requería de un tiempo para que se secara y se formara el ladrillo. Y aparte de eso, pues con los enemigos en el lado, entonces imagínense, unos tenían las lanzas y otros iban construyendo los muros. Y así pues se va demorando. Imagínate tú con una mano, entonces tienes tu espada que aquí la tengo, ¿cierto? Tengo la espada, mire, mi espada, y con la otra mano voy echando el ladrillo. ¿Me va a rendir? No rinde. ¿Por qué? Porque las espadas pesan mucho, por ejemplo, miren nuestra espada. Y si llegaba a venir alguien, entonces tenía que tener un ojo como allá mirando a ver si alguien se entraba y el otro ojo poniendo el ladrillo. Es bastante difícil. Entonces, Dios fue un Dios maravilloso porque permitió, sin embargo, que el muro fuera terminado. Y Jerusalén no era pequeña, Jerusalén era una ciudad bastante grande. En 8 días les prometo que traigo el mapa para que veamos cómo era extensa esta ciudad y que imaginemos cómo sería de grande esos muros. Bueno, y además que tocaba planear bien, tal familia va al norte, tal familia va al centro, tal familia va al sur, tal familia al oriente, al occidente, o sea, que todos estemos
coordinados para hacer un muro completo. Pero sin embargo, no faltaba unas personas que querían desanimar al pueblo, pero no lo lograron, porque la oración de Nehemías siempre fue que él iba a cumplir su objetivo. Y una vez terminaron el muro, adivinen cuántos años se demoró en construir ese muro. 52 años. Eso fue muy demorado, ¿cierto? Pensemos, por ejemplo, yo tengo 54, entonces fue toda la vida mía, menos 2 años, mucho tiempo, pero lo lograron. Y así, ya la ciudad protegida y todo esto, empezaron a haber clases sociales, unos judíos que tenían mucha plata y otros judíos que no tenían mucha plata. Y para poder utilizar los terrenos y poder tener una casa, entonces los ricos extorsionaban a los judíos pobres y los hacían vender sus propiedades porque no podían pagar los impuestos. Entonces, si no tenía o no quería vender sus propiedades o esa propiedad no pagaba la deuda que tenía, les tocaba entregar a los hijos. Y los hijos los convertían en esclavos, que es lo que nos dice y nos muestra acá en el capítulo 5. Del 1 al 5 vemos toda esta parte donde los nobles quieren acaparar absolutamente todo. Pero Nehemías se enfrenta a ellos sin importar absolutamente nada y les dice que no está bien que ellos hagan eso con sus mismos, con los mismos judíos, entre ellos. Y vemos en Nehemías, en el capítulo 5, desde el versículo 6 al 11, el pacto con Dios es reafirmado, porque Dios ayuda a sus hijos a ser sabios. Y esto fue lo que Dios le dio a Nehemías, sabiduría, para que él pudiera, primero que todo, hacer unas buenas bases, que es lo que se necesita para hacer una reconstrucción de un muro. Segundo, el diseño, ¿cierto? Que existieran puertas en tal entrada, a tal lado, cómo debía ser de alto los muros. Todo esto, Dios le dio la sabiduría a Nehemías. Y los pobres, por ejemplo, en ese momento se quejaban por la falta de comida, porque los intereses se los cobraban sobre sus préstamos, ¿cierto? Y por eso tenían que vender a sus hijos como esclavos. Pero Nehemías, con el poder y la autoridad que Dios le había dado, le habla a los nobles contra ese pecado que estaban cometiendo. Sin embargo, muchos de estos nobles trataron de asustar a Nehemías. Querían obligarlo a parar la obra. Dios hace posible que se termine el muro. Qué pena, ahí me quedó miro, pero es muro. Bueno, entonces Dios hace posible que se termine ese muro. Y vemos como en el capítulo 1 veíamos que nos habla de la fe de Nehemías cuando oró y ayunó para que él pudiera irse a Jerusalén. Entonces, ese es el ladrillo número 1 que tú vas a poner en tu vida. Recuerda, unas buenas bases hacen que ningún muro se caiga. Y nuestra base principal es Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces recuerda, ladrillo número 1 es la fe. El ladrillo de la fe lo encontramos en Nehemías capítulo 1, desde el versículo 1 en adelante. El ladrillo número 2 es la oración. Lo encontramos en el capítulo 2, desde el versículo 1 en adelante hasta el capítulo 4. Capítulo número 5, o sea, nuestro tercer ladrillo, que es el ladrillo de la disciplina. Cuando hablamos de disciplina, es
cómo hizo Nehemías para poder estar pendiente de todas las cosas, que la arena, que nos ataca, que los nobles quitándole la plata a los pobres. Él tenía una disciplina, y tú, para tener un buen cimiento, un buen muro, necesitas una buena disciplina. Y lo encontramos en Nehemías capítulo 5 y capítulo 6. Te espero en 8 días para que veamos nuestro siguiente muro. ¿Cuál será este muro? En Nehemías capítulo 6 lo vas a encontrar. Los espero en 8 días. Espero haya quedado claro que Nehemías fue un gran líder y que nosotros tenemos que empezar a parecernos a Nehemías. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a darle gracias a Dios porque nos permitió recibir esa palabra que refuerza nuestras bases, esa base que es Cristo nuestro Señor. Señor y Padre Celestial, gracias por este tiempo que nos permites tener. Gracias por poder alabar y bendecir tu nombre. Y hoy, Señor, te entrego a cada uno de los niños de la iglesia para que tú les ames, para que tú les hables por medio de este tema, Señor. Porque tú, Señor Jesús, quieres que nosotros seamos como Nehemías, ese líder que impulsó a todo el pueblo, Padre, para poder tener un objetivo claro, que era la construcción del muro. Yo te exalto, te glorifico, te pongo en tus manos esta semana que inicia, Señor, para que tú seas obrando en cada una de las familias y que tú seas ese Dios que provee el alimento, Señor, provee las finanzas para las deudas, para los compromisos que hemos adquirido, que tú seas ese Dios que provee la salud. Gracias, Rey, pero en especial que provee sabiduría y conocimiento para que cada día nuestro actuar sea firme delante de ti. En tu santo nombre oramos, Señor. Amén y amén. Bueno, muy bien. Listo, entonces apagamos. ¿Ya dejaste de grabar? Ya dejaste de grabar y ahí está grabando todavía. Bueno, el Señor les bendiga y nos vemos dentro de 8 días, confiando en que el Señor Jesús nos permite encontrarnos aquí. Recuerda, Nehemías capítulo 6 es nuestro próximo ladrillo. ¿Cuál será? Chao, chao.